Bien, vamos a la Biblia. Y estamos, ¿qué creen? En el último capítulo de Jeremías. Por fin lo acabamos, Jeremías. ¡Wow! Y si no veniste a toda la serie de Jeremías, aunque creo que hay algunos que sí se aventaron todo, Jeremías, este capítulo podría ser el resumen del libro de Jeremías. De hecho, la mayoría de los eruditos piensan que este capítulo no lo escribió Jeremías, sino que lo escribió Baruch. Baruch era su secretario, ¿se acuerdan? Porque resalta mucho los hechos y lealtad de Jeremías y por algunos detallitos de nombres, como el nombre de Jeconías, que aquí lo llaman Joacín, y Jeremías siempre le llamó Conías o Jeconías, y este autor, en esta porción le llaman Joacín. Entonces, algunos dicen, no, ese no es el estilo de Jeremías, seguramente lo escribió Baruch. Ok, voy a leer del verso 1 al 3, me pones en Jeremías 52, por favor, final de Jeremías, por fin lo terminamos. Y con esto, solo me faltaría enseñar el libro de Ezequiel y termino la Biblia. ¡Wow! Fueron necesarios muchos años. Va. Versículo 1 dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Bueno, así comienza este escrito. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos haber estudiado este libro, por lo que nos enseñaste a través de él y lo que disfrutamos a través de él, Señor. Hoy lo concluimos. Padre, bendice esta última porción, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A partir de hoy, ya cuando le digan, ¿has leído Jeremías? Dile todo completito. Y en su contexto. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 25, 17, dice que Nabucodonosor había puesto a Jeremías por rey en Judá. Era una especie de títere que puso Nabucodonosor ahí. Dijo, a ver, te voy a poner ahí. Y no se llamaba Sedequías, sino Matatías. Y Nabucodonosor le cambió el nombre. Ahí sí le convino, está más gacho Matatías, ¿no? Se me suena como Matatena. ¿Sí se acuerdan de ese juego? ¿De Matatena? Los más ruquitos, sí, a ver, Matatena. Allá sí se acuerda. Matatena. ¿Tú también? ¿Que no me escuchas? ¿Ya? ¿Ahora sí ya me escuchan? ¿No me escuchaban bien? ¿Sí o no? Bueno, Segunda de Reyes 27, 17 dice que Nabuco había puesto a Sedequías como rey en Judá, ¿ves? O sea, dijo, a ti te voy a poner como rey, pero tú me vas a obedecer a mí. Es un títere que mueve Babilonia y él está a las órdenes de los babilonios. Y Segunda de Crónicas 36, del 11 al 20, nos dice más acerca de Sedequías y nos dice que era un hombre muy perverso y nos habla de todo el mal que cometió, pero especialmente que a este Sedequías no le gustaba escuchar a ningún profeta y mucho menos a Jeremías, mensajero de Dios, porque ¿se acuerdan lo que hizo cuando Jeremías le habló con él? ¿Qué hizo? ¿Sí se acuerdan? Le rompió el libro y después ¿qué él hizo? Lo metió en un pozo, ¿sí se acuerdan? En un lodo cenagoso, ahí lo dejó. Este rey nunca estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Lo que le decía Jeremías, nunca fue el arrepentimiento. Este hombre violó la ley de Dios, no pudo contener a sus líderes y sacerdotes de hacer cochinero en el templo, porque empezaron a meter idolatría dentro del templo de Jehová. Y es por eso que nos dice que Dios los echó de su presencia. Aunque Dios fue muy paciente con ellos, tuvo mucha paciencia, pero finalmente pues llegó al límite
y le permitió a los babilonios tomar Judá, conquistarla. Y después dice que el rey Sedequías también, ¿qué hizo? Aparte de no escuchar palabra de Dios, de no frenar a los sacerdotes ni a los líderes, de meterse en la idolatría, aparte, ¿qué hizo? Se rebeló contra el rey de Babilonia. Uh-huh. Había muchos falsos profetas en aquellos tiempos, y esos le decían a Sedequías: no, hombre, no te creas lo que te dice Jeremías, tú vas a triunfar, tú vas a salir bien, los babilonios no te van a hacer nada. ¿Te acuerdas de todas esas profecías que hubo en el libro de Jeremías de paz y seguridad? Y no te creas de Jeremías, ese hombre. Por eso empezaron a perseguir a Jeremías, porque él le decía un mensaje diferente. Entonces Sedequías les creyó más a los falsos profetas que a Jeremías, y por eso se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces Sedequías metió a la cárcel a Jeremías, lo puso preso por causa de su mensaje, le quemó el libro, se lo rompió, le hizo muchas cosas. Pero Jeremías, a pesar de todo esto, siempre se mantuvo fiel, fiel, fiel al mensaje de Dios. Nunca se echó para atrás, aunque su ministerio fue muy difícil. ¿Se acuerdan todo lo que le pasó a Jeremías en todo ese camino que hemos estudiado? Pues muchas calamidades, ¿no? Sufrió mucho a causa de su ministerio. Ahora voy a leer del verso 4 al 6. Dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y todas sus partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 meses del día del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Esta era la estrategia de los conquistadores. Era el método más común de ataque en aquellos tiempos. ¿Cuál era? Construir baluartes para atacar las ciudades que eran protegidas por murallas. ¿Qué eran los baluartes? Pues eran una especie de rampas que hacían donde podían subir hasta los muros. Uh-huh. Entonces, de esa manera hacían baluartes por todos lados y podían penetrar a la ciudad por todos lados, pero aparte de eso, se asentaban campamentos alrededor de las murallas, y con eso pues no permitían que nadie saliera ni entrara. Entonces, al no entrar y salir, pues no había negocios, no había mercadería en la ciudad. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues empezaba a escasear el agua, empezaba a escasear el alimento, y la población pues empezaba a sentir la crudeza del hambre, y pues ¿qué hacían? Se rendían, obviamente, ¿no? Era una estrategia que usaban todos los ejércitos conquistadores contra las ciudades amuralladas. La única estrategia diferente fue la que usó Dios contra una ciudad amurallada. ¿Sí se acuerdan? Los muros de Jericó, ¿verdad? Se pusieron a darles vueltas y luego, ¡pum!, al sonar del shofar cayeron los muros. Ese era el objetivo del sitio, ¿no? Que la gente comenzara a escasear sus alimentos. Y según las cuentas que dice aquí, dice que fue 18 meses el tiempo que estuvieron rodeados, que no pudieron entrar ni salir. Entonces, imagínate, 18 meses sin intereses, pues es un buen, ¿no? Es un buen de tiempo. Entonces, del versículo 4 al 6 tenemos 18 meses de historia. Ajá. 18 meses donde estuvieron ellos sin poder salir ni entrar nadie a la ciudad, porque estaban rodeados por los babilonios y con baluartes. Imagínate, es un largo tiempo, ¿no? Es un año y medio. Un año y medio. Imagínate resistir un año y medio. Pues obviamente dice que se acabó el pan, ¿no? O sea, se quedaron sin material para comer, para la siembra, para cosechar, nada. Y después del 7 al 11 hay un intento de una fuga. Y fíjate, dice: y fue abierta una brecha, en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que estaba cerca del jardín del rey. Acuérdate que estamos haciendo un resumen de todo el libro, ¿eh? Este capítulo es un resumen de todo lo que ya estudiamos. Y se fueron por el camino de Araba,
estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia arriba, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Riba a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que hasta el día que él murió. ¿Se acuerdas que ya habíamos leído esto, verdad, en capítulos anteriores? Entonces, Baruch está haciendo un resumen de todo lo que aconteció en el ministerio de Jeremías. Es un libro, la historia, pero podríamos decir que es un libro de profecías cumplidas, porque se acuerdan que a Sedequías le dijo: vas a ser llevado a Babilonia, pero no la vas a ver. Y dice: pues ¿cómo? Pues porque te van a sacar los ojos, ¿verdad? Eso no lo sabía, pero aquí ya vemos que la profecía está cumplida desde capítulos anteriores. Entonces, cuando Sedequías ve que ya no pueden salir, por la parte de su palacio, ahí que da al muro, abren una brecha y tratan de escapar por ahí. Hacen un último intento de escaparse de Babilonia. Planearon un escape secreto a través de las murallas, ¿no? Y el ejército de los caldeos los sigue, lo alcanzan. ¿Y dónde lo alcanzan, hermano? En Jericó. ¿Ves? Y es muy simbólico que lo hayan alcanzado en Jericó, porque por ahí fue también donde entraron. ¿A dónde? A la tierra prometida. Hacía 860 años, más o menos, que habían entrado a la tierra prometida, y ahora ahí es la caída del último rey de Judá. Esto era una distancia ya considerable de Jerusalén, donde agarran a Sedequías. Entonces Sedequías probablemente dijo: no, ya la hice, ya voy llegando a Jericó y no me agarraron. Parecía que había resultado su estrategia exitosa, que había escapado del juicio que Jeremías le había declarado. Entonces, si él hubiera escapado, la palabra de Dios no se hubiera cumplido y Jeremías hubiera sido un falso profeta. Pero como Jeremías era un profeta de Dios, hiciera lo que hiciera Sedequías, iba a pasar lo que Jeremías le había declarado, porque era palabra de Dios. ¡Wow! Entonces me imagino a Sedequías diciéndole: ya no los pelamos, y todo lo que dijo Jeremías fue puro rollo. Ajá, pero surprise, ¿verdad? Aún así, la palabra de Dios lo alcanza. ¿Y cómo lo alcanza? Lo atrapan, lo capturan. Y pasa exactamente lo que Jeremías le había dicho. Y se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan a ese lugar, Hamat. ¿Y qué hace? Ya lo habíamos leído. El rey de Babilonia agarra a los hijos de Jeremías varones, porque las hijas sobrevivían, acuérdense. Agarra a los hijos varones, ¿y qué les hacen? Delante de su papá, a uno por uno, le corta el cuello. Qué escena tan terrible, ¿no? Digo, para un padre, aunque sea un padre impío o lo que sea, yo creo que ver que maten a uno de tus hijos debe ser terrible, ¿no? Y no solamente mató a sus hijos, sino que mató a príncipes y líderes, y lo dejó ver. Y una vez que acabó de ver, ¿se acuerdan qué le hizo? Vamos a asegurarnos que Sedequías conserve esta imagen para siempre. Esto es lo último que vio, cómo mataban a sus hijos. Después le sacan los ojos. ¡Pum! ¿Te imaginas? Y eso fue lo último que él pudo ver. Después de ahí no volvió a ver nada, terminó en oscuridad. Vio el asesinato de sus propios hijos y después pasó toda su vida en oscuridad. Aunque déjame decirte que él ya había estado, su mente ya había estado en oscuridad, cegada desde mucho tiempo antes. Porque si hubiera tenido un poquito de luz, hubiera entendido lo que Jeremías le quería decir y hubiera evitado todo esto. Pero como estaba cegado totalmente ya, espiritualmente, pues no oyó, y ahora queda ciego físicamente también. Luego lo que pasó del 12 al 14 es la destrucción que hacen los babilonios, que también nos narra este
esta porción. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, acuérdense de este nombre, Nabuzaradán, ¿sí se acuerdan? Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y que hizo, quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todos los ejércitos de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyeron todos los muros de Jerusalén. Pero lo más sorprendente es que quemaron la casa de Jehová. También ya lo habíamos estudiado, acuérdate que estamos viendo un resumen. El templo de Salomón, el que había sido la gloria del pueblo de Dios, que venían desde naciones lejanas para admirar la belleza de ese gran edificio, que se invirtieron millones y millones de dinero en oro, en piedras preciosas y materiales preciosos, ahora estaba en ruinas. Lo que había sido la gloria, ¿ves?, para ellos, ahora estaba destruido por completo. El deseo que había tenido David toda su vida en su corazón de construir casa a Dios, y que Dios le dijo, tú no me vas a construir nada, has derramado mucha sangre, y va a ser tu hijo el que lo haga, y le da planos y todo, y comienza la gran obra, y el pueblo se vuelve loco, y terminan la gran construcción. ¿Para qué? Para que el final quedara en ruinas. Y quedó en ruinas por mucho tiempo, hasta que fue reconstruida por los que regresaban, que dejó ir el rey persa Ciro, que los deja regresar durante el periodo de Esdras, ¿ok? Que ya hemos estudiado ese libro, pero me gustaría volver a estudiarlo, es muy interesante. Así es de que, ¿qué hizo Nabucodonosor? Destruyó todos los muros de Jerusalén, todos los edificios y el templo de Dios. Así es de que la seguridad física de esta ciudad eran sus murallas, y ahora estaban destruidas, pues ya no había nada. Quedaron desolados para siempre. Y ahora del 15 al 17 viene un poquito acerca de la transportación. E hizo transportar Nabuzaradán, qué nombre tan chido, ¿no? Cuando tengas un hijo le pones Nabuzaradán. No, no te creas, es un nombre muy feo, es un nombre muy feo. ¿Sabes qué quiere decir? Algo así como el matón o el asesino, o algo así, el despiadado, algo así. Capitán de la guardia a los pobres del pueblo y toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado por el rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo, mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas del bar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad. Y esa fue la tercera gran, no, ya me pasé, de la ciudad. Ajá. Bien. ¿Qué pasó ahí? Ya lo leímos también. ¿Se acuerdan de este hombre? Que era el que empezó a hacer las deportaciones, el capitán de la guardia. Entonces, esta era la tercera vez que deportaban, llevándose a todas las personas, menos a quién. Hubo 3 deportaciones diferentes, ¿ok? No todos fueron de un jalón. Fue la deportación a Babilonia, fue por partes. Esta es ya la tercera, y dejó a quienes, a los pobres del pueblo. ¿Por qué a los pobres del pueblo los dejaron ahí? Dice que para viñadores y labradores, ¿verdad? Era gente que ya no tenía la capacidad de reagruparse o de poder tomar fuerza para contrarrestar, ¿no? Y luego dice que los caldeos quebraron todo, es decir, los babilonios, todas las columnas de bronce, el mar de bronce, las basas, todas las bases de bronce. Entonces, mientras el pueblo era llevado a Babilonia, los que habían quedado, así también se fueron llevando todo lo que quedaba en el templo, ¿ves? Estos eran los últimos que se llevaban. Estos eran los últimos que se llevaban, y se llevaron todo, no dejaron nada. Entonces ahí ya la ciudad queda completamente desolada, ¿no?
porque habían dejado a los pobres para vivir, pero ahora se llevan a todos. ¡Fu! Y Jeremías 52, del 17 al 23, da una lista detallada de artículos que los babilonios se llevaron del templo, ¿no? Bueno, no tan detallada, más bien no tiene mucho detalle, porque lo que Jeremías quiere, realmente lo que está haciendo este escritor, que algunos dicen que es Baruch, es simplemente un resumen, y no quiere dar detalles, pero porque no encaja con la lista de Primera de Reyes 7. El objetivo no era dar una lista exacta de las cosas que se llevaron o detallada, sino más bien dar énfasis a los hechos, que había mucho bronce que se llevaron y luego que los pilares del templo también se los llevaron, que eran hermosos, y eso era una destrucción ya total. Ahora vamos a ver del 24 al 27, por favor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era el capitán de los hombres de guerra, 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaban revista al pueblo de la tierra para guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue transportado de su tierra. ¿Okay? Entonces ahora los últimos líderes de Jerusalén, ¿ves? Son puro liderazgo. Estos no son de los pobres, es liderazgo. ¿Qué les pasa? A estos los capturan, se los llevan a Ribla, delante del Nabucodonosor. ¿Y qué manda hacer con ellos? Los mata. Al liderazgo los mata. Ajá. Entonces, tiene un control Babilonia completo sobre Judá. Lo más triste de todo es que esta era la tierra que Dios les había regalado, que habían tenido que conquistar muchas naciones y pueblos para poder quedarse ahí. Dios les había dado ese pueblo a las tribus de Israel, esa tierra. Y habían estado en esa tierra por alrededor, según, de 860 años, el pueblo de Dios. ¡Wow! Y ellos la tomaron por fe y obediencia. ¿Se acuerdan? Pero la perdieron ¿a través de qué? De idolatría y desobediencia. Contraste total, ¿no? Y luego viene el registro final, 28-30. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7, a 3023 hombres de Judá en el año 18 de Nabucodonosor. Él llevó cautivos de Jerusalén a 832 personas en el año 23 de Nabucodonosor. Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Este es el pueblo que llevó Nabucodonosor. Y esto describe la parte final del exilio, de ya la salida final. Como dije, el exilio, la conquista se llevó por etapas, y esta era la última etapa. Entonces, dice que todas las personas fueron en total 4700. Y dices, pues fueron muy poquitos. Pero se está refiriendo solamente a una porción de los exiliados. Y solo a los hombres de esta porción, ¿ok? Porque hubo mucho más, fueron mucho más. Hubo mucho más exiliados. Aquí solamente está documentando esta última deportación, ¿no? Entonces vamos al 31 y 34. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacim, rey de Judá, en el mes de 10º, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó cabeza a Joacim, rey de Judá,
y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente, le hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban en Babilonia y le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida y hasta el día de su muerte. Perdón, ahora aquí ya no está, ya no es el rey Nabucodonosor, ahora ¿quién es? Evil Merodach. Ese nombre también está chido, Evil Merodach. ¿Y qué hace él? Él saca a este hombre que había sido deportado, que había estado en la cárcel ya muchos años, lo saca, y este hombre no fue el último rey de Judá, ¿ok? El último rey de Judá es Sedequías, este es uno antes de Sedequías. Este rey había sido llevado a Babilonia con grilletes, según Segunda de Reyes 24, 10 a 12, y esto pasó cuando Joacín lo capturaron y se lo llevan por muchos años. ¿Sabes cuántos años estuvo en prisión este rey? 37 años en prisión. Fue una condena muy larga, ¿no? ¿Quién le gustaría estar 37 años en prisión? Una condena muy larga. ¿Y sabes cuántos meses reinó en Judá él? 3 meses. Y a los 3 meses llegan los babilonios, lo quitan, ponen a Sedequías como rey y a este se lo llevan y lo encarcelan desde entonces, todo el tiempo, hasta 36, 37 años en la prisión. Cuando cambia el rey, que ahora es Evil Merodach, dice que lo saca de la cárcel, habló con él amigablemente y esto comenzaba a dejar ver algo, que la misericordia de Dios y el favor de Dios para su pueblo comenzaba a dar luz. Dios iba a comenzar a hacer regresar a su pueblo. Y a este rey lo sacan y dice que alzó su cabeza. Esa es una frase tomada de Génesis 40:13 y está basada en la observación de aquellos que están en dolor y agachan la cabeza. ¿Okay? Y ahora, cuando son confortados a causa de su dolor, es removido de ellos el dolor, entonces levantan la cabeza, ¿no? Entonces, a este rey que tuvieron por tantos años preso, ahora este nuevo rey de Babilonia lo saca y le comienza a hablar amigablemente y le da de comer todos los días de que restaron de su vida, dándole de la porción del rey. Y eso es algo maravilloso, porque comienza a vislumbrarse la misericordia de Dios para su pueblo. Porque a pesar de todo lo malo que habían pasado ya, existía la esperanza de Dios de que iba a restaurar su pueblo y aquí se comienza a ver. Porque Dios iba a regresar a un remanente fiel para repoblar la tierra que les había heredado. Ahora la pregunta es, si este Evil Merodach hizo eso por un rey que era enemigo y que era capturado y que había estado 37 años en prisión. Wow. Pero de repente aparece este rey, le habla amigablemente, lo saca, le da de comer pan. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo qué te suena? Alguien que es enemigo de ese rey, está preso, está en prisión por 37 años y de repente aparece un rey y dice, ya sáquenlo de la cárcel, quítenle sus ropas feas, pónganle unas ropas bien, pónganlo sentado en trono, denle de comer de mi comida, trátenlo bien hasta que se muera. Fue una salvación, ¿no? Lo rescató de donde estaba. Entonces, si un rey perverso puede hacer eso con un enemigo, ¿te imaginas lo que puede hacer Jesucristo con nosotros? ¿O lo que hizo con nosotros? ¿Acaso Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Y yo creo que ya lo hizo con muchos de nosotros, ¿no? Estábamos presos en oscuridad, mugrosos y apestosos por muchos años. Y aparece el Rey de Reyes, que es Jesús, y dice, ya sal de la oscuridad.
Ven, levanta tu cabeza. Vas a comer en mi mesa todos los días ahora. Esa es la gracia y misericordia de Dios. Y ese es un cuadro de la gracia y misericordia de Dios, el final de este capítulo. Y es el resumen de todo el libro de Jeremías. Y espero que lo hayas disfrutado durante 50 y tantas semanas. ¿Ok? Que Dios te bendiga y muchas gracias. Dale un aplauso y un fuerte al Señor.